Hoy quiero compartir con ustedes un par de notas sobre un tema que ha llamado mucho la atención de los medios de comunicación, algunos expertos, pero me parece que no se ha abordado técnicamente muy bien desde el punto de vista, desde el ámbito jurídico, técnico, constitucional, de derecho internacional público y entre otros temas conexos, ¿verdad? Ciertamente vamos a hacer una pequeña relatoría para que esto quede muy bien detallado, ¿verdad? Todo esto a raíz de un muy polémico decreto o acuerdo, el cual no me gustaría entrar a detalles para analizar en estos momentos totalmente, pero sí quiero hacer una descripción conceptual, teórica, metodológica sobre lo que estamos hablando, porque es necesario desambiguar algunos conceptos, ¿verdad? Algunas ideas. Esto que un servidor va a comentar con todos ustedes no es solamente una referencia de carácter teórico, es una referencia de carácter, vamos a decir, pues sí, es epistemológico, de conocimiento, un estado del arte, ¿no? De cómo está regulado este bonito tema de la seguridad nacional, ¿no? Vamos a comenzar con una pequeña relatoría. Pues básicamente, pues como todos ustedes saben, y aquellos que sean todavía pues muy jóvenes para recordarlo, corría el año de 2001 y acabamos de salir de esa gran crisis del año 2000, en donde pues prácticamente quienes éramos niños en ese entonces nos maravillábamos con la forma en que comenzaba a desarrollarse el internet. Pero el mundo cambió en el mes de septiembre de 2001, pues evidentemente la historia de la humanidad dio un vuelco, pues debido a un atentado terrorista encabezado por el señor Osama Bin Laden y sus compinches, se atacaron a las Torres Gemelas en el centro de Manhattan, específicamente la sede del World Trade Center, ¿verdad? En el corazón de Manhattan, y también un avión chocó en el Pentágono, ¿no? La unidad de inteligencia militar en los Estados Unidos de América, en el vecino país. A partir de ese momento, el derecho internacional, y en particular el derecho constitucional doméstico, comenzó a sufrir una serie de reformas, modificaciones muy interesantes. Primeramente hay que destacar que desde el punto de vista del derecho internacional público, es decir, la rama del derecho que estudia las relaciones entre los estados y los órganos de organismos especializados de derecho internacional, pues bueno, las Naciones Unidas congregaron a través de sus agencias, específicamente el Consejo de Seguridad, ¿no? Y emitieron la resolución 1373 de 28 de septiembre de 2001, que estableció básicamente un ligero matiz sobre cómo iba a interpretarse ciertamente los desafíos a la seguridad internacional y cómo esto iba a ser desarrollado en el ámbito de las legislaciones del derecho constitucional doméstico. Basta recordarles a todas y a todos ustedes que evidentemente las resoluciones del Consejo de Seguridad sí tienen el carácter de vinculante, a diferencia de la que pueden ser las recomendaciones del OCOSOC o de las resoluciones que dicta la Asamblea General de las Naciones Unidas, todo en términos de la Carta de las Naciones Unidas, que como ya sabemos es un tratado internacional, ciertamente. ¿Qué pasó en este contexto? Pues bueno, teníamos por un lado el Sistema Universal de Derechos Humanos, que estaba configurando este sistema o nuevo sistema sobre cómo entender los desafíos a la seguridad internacional y nacional, precisamente derivado del fenómeno de los ataques terroristas a Estados Unidos, y en el ámbito de cada una de las regiones del mundo esto fue aterrizando ciertamente. Ya se ha olvidado, pero en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos tenemos un tratado internacional muy especializado, la Convención Interamericana contra el Terrorismo del año 2002, que fue básicamente firmada y celebrada en la ciudad de Bridgetown, en Barbados, en junio del año 2002, si no me recuerdo, y prácticamente una treintena de países americanos se enfocaron a firmar este tratado internacional. Desde luego México fue uno de los primeros signantes, y ahí comenzó el desarrollo de una doctrina, de una vertiente del término de seguridad nacional aterrizado a cada uno de los estados, parte de este bonito tratado, ciertamente un tratado regional, pero no solamente en el ámbito del sistema interamericano, todos los sistemas regionales, ya sea en Europa, ya sea África e incluso Asia, ¿no?, empezaban a adoptar determinaciones, resoluciones o tratados internacionales vinculados con la seguridad internacional, y cómo esto también iba a verse reflejado en términos de la seguridad nacional, ciertamente. En un bello y popular paper del profesor Kimley Sheffield, este profesor analizó
una especie hizo un análisis de derecho comparado sobre los principios y los términos de la materia de seguridad nacional y cómo específicamente a raíz de estas resoluciones en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues bueno, empezaron a llevarse a cabo ciertas reformas, ciertas adiciones para enfrentar estos nuevos desafíos específicamente y en primer lugar enfocados al ámbito del combate al terrorismo, ciertamente, y evidentemente, como todos ustedes saben, México no sería la excepción, menos aún siendo vecino de la potencia económica, militar del planeta. En ese entonces estamos hablando de hace 20 años. Y bueno, hasta aquí el ámbito del derecho internacional y del derecho constitucional comparado, por así decirlo. Podríamos decir que el ámbito o la materia de seguridad nacional comenzó a desarrollarse más abiertamente a partir de los ataques terroristas que sufrieron los Estados Unidos de América en su territorio continental, ciertamente. Y ahora, ¿qué sucedió aquí en México? De vuelta a nuestro marco jurídico, constitucional, normativo y federal, pues bueno, pues ya habría que entender que específicamente en noviembre de 2001, ojo con esto, septiembre, octubre, noviembre, básicamente habrían pasado unos 2 o 3 meses, se presentó una iniciativa de reforma constitucional, bueno, varias, entre ellas el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y también el Partido de la Revolución Democrática. Específicamente, estas iniciativas de reformas a la Constitución versaron con el artículo 73, evidentemente el artículo 89 y desde luego el artículo 129 de la Constitución Federal. ¿Cuál era la finalidad de esta reforma o esta iniciativa de reforma a la Constitución? Pues básicamente conferirle al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de seguridad nacional, ciertamente, y el Ejecutivo Federal sería encargado de ejecutar la facultad o la atribución, ¿no? Entre algunos de los destacados diputados de aquel entonces, estamos hablando de noviembre de 2001, y del conjunto de iniciativas que se presentaban, pues bueno, entre otras, desde luego estaba la iniciativa del entonces diputado Omar Fayad Meneses y del diputado Luis Miguel Barbosa, ciertamente, hoy parece que hoy se ha olvidado, ¿no? Pero ellos presentaron estas iniciativas de reformas y de adiciones a los artículos 73, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ciertamente. Aquí hay un dato muy interesante. Del conjunto de análisis de la iniciativa de reforma a la Constitución, del dictamen, de los debates del órgano reformador de la Constitución, o como algunos suelen denominarlo, el Poder Constituyente Permanente, se hizo un análisis histórico, teleológico, ciertamente bastante interesante para entender cómo íbamos a incorporar la figura de la materia de la seguridad nacional. Aquí quiero destacar, evidentemente, a margen de la regulación normativa del artículo 73 de la Constitución Federal, ¿no? Sí destacar que el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, únicamente ha sufrido 2 reformas históricas importantes. Desde la Constitución de 1917, de 5 de febrero de 1917, pues prácticamente el artículo 89, fracción sexta, no había sido reformada en sentido amplio para incorporar la materia de seguridad nacional. En este momento me voy a permitir leer cómo es que el constituyente originario, el de 1917, estableció esta atribución, ¿verdad? Esta facultad en el artículo 89, fracción sexta, para el titular del Poder Ejecutivo Federal. La Constitución original, la de Querétaro, la que se votó, discutió en Querétaro, disponía en la fracción sexta lo siguiente, que es facultad del Poder Ejecutivo Federal, etcétera, etcétera. Fracción sexta, disponer de la Fuerza Armada Permanente de Mar y Tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Básicamente, seguridad interior, sí, desde luego, y defensa exterior. Este artículo sufrió una primera modificación en 1944 en un contexto muy interesante. Ustedes recordarán quién era el presidente, quién era el titular del Poder Ejecutivo Federal en aquel entonces, ¿no? Manuel Ávila Camacho. ¿Y para qué efecto se reformó el artículo 89, fracción sexta de la Constitución? Pues evidentemente para incorporar a la Fuerza Aérea. Recuerden ustedes que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en donde el Estado mexicano ya había declarado la guerra a las potencias del eje. Mucho ojito con esto, porque en sus inicios no existía la materia de seguridad nacional, desde la Constitución de febrero de 1917, y posteriormente por reforma de 10 de febrero de 1944 se incorporó la Fuerza Aérea
en este contexto de la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Dicho lo cual, regresamos nuevamente al año 2001, en donde, insistimos, una serie de iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión por parte de diversos grupos parlamentarios de varios partidos políticos para incorporar la materia de seguridad nacional, ciertamente. Entonces se llevó a cabo un análisis histórico, teleológico, los debates en la Gaceta Parlamentaria. Uno puede encontrar qué es lo que dijeron los diputados, qué es lo que dijeron los senadores. Ciertamente me parece, y tomando en cuenta que la materia era muy delicada, ojito con esto, estamos hablando de los años 2001 y 2002, pues bueno, faltó detallar, precisar, pero sí hubo algunas consideraciones tanto en la iniciativa originaria como en el dictamen, ¿verdad? Porque estamos hablando de una reforma a la Constitución. ¿Qué es lo que se manifestó básicamente? ¿Cuál es el origen, el sentido del término de seguridad nacional en el orden jurídico constitucional, primeramente, y luego lo que daría lugar a una legislación de carácter federal, ¿verdad? La Ley de Seguridad Nacional. Pues básicamente, entre las finalidades técnico-constitucionales, encontramos que el término de seguridad nacional no es un término acabado, unívoco, es decir, es un término abierto, no es exclusivamente de carácter militarista, pero sí quiero que tengan todos ustedes en cuenta que hace referencia a la permanencia, a la estabilidad, la institucionalidad incluso del orden jurídico nacional. Esto es muy interesante porque, a diferencia de otras figuras constitucionales como la emergencia sanitaria de fuente constitucional, de la que, bueno, todavía estamos viviendo y sufriendo y conviviendo con las consecuencias ciertamente del Consejo de Salubridad General o del artículo 29 de la Constitución relativo al estado de excepción, la figura de la seguridad nacional sí tiene vínculos con el respeto y ciertos principios al orden jurídico constitucional. Voy a manifestar en este momento, voy a leer tal cual se propuso en la iniciativa de reforma a la Constitución y en los dictámenes, ciertamente cuál fue la intención del órgano reformador de la Constitución, ¿verdad? Para algunos de ustedes, constituyente permanente, palabras más, palabras menos, dice así: seguridad nacional, ¿no? Debe entenderse como, a ver, vamos a ver, aquí lo tenemos. En México, la ausencia de un concepto definido y de un adecuado y suficiente marco normativo en la materia, es decir, de seguridad nacional, abre la posibilidad de que se presente un alto grado de discrecionalidad en la estrategia de la defensa de la seguridad nacional y en la toma de decisiones derivada de esta situación, la que, de no cuidarse, podría incurrir en violaciones flagrantes a, en ese entonces, las garantías individuales y a los derechos humanos. Acto seguido, ¿qué es lo que viene justificando tanto la iniciativa como en el dictamen? Es precisamente en este tema que la seguridad nacional, en el que no debemos permitir y nunca debe ocurrir que ésta vele por la seguridad del régimen en turno y por proteger intereses particulares vinculados al poder. Debemos evitar caer en la confusión entre el interés nacional y el interés de grupos que pueda pervertir la función de los organismos encargados de identificar los riesgos que afectan la seguridad de nuestra nación, ¿no? En este contexto, hay que hacer la acotación que efectivamente, de una interpretación histórica, teleológica y de los alcances de la reforma constitucional de abril del año 2004, que incorporó la materia de seguridad nacional como una materia regulatoria a cargo del Congreso de la Unión en el artículo 73 y específicamente que dotó al Ejecutivo Federal para preservar la seguridad nacional, ojito con esto, pues evidentemente estamos hablando del mantenimiento de condiciones de paz, de libertad, justicia, sustentadas en el orden jurídico constitucional. ¿Qué queremos decir con esto? Que básicamente la materia de seguridad nacional, por mandato, por disposición, por interpretación histórica y teleológica del órgano reformador de la Constitución que dio lugar a la reforma constitucional de abril de 2004, no puede ser discrecional, no puede ser totalmente arbitraria, no puede ser laxa. Está vinculado evidentemente con el respeto, con el régimen de la división de poderes y del orden constitucional democrático. Qué rudo, ¿verdad? Pues bueno, dicho lo cual, ahora me gustaría comentarles, evidentemente, ¿no?, cuáles son los elementos que en términos de la reforma constitucional o las características que comparte esta bonita disciplina y materia.
Como ustedes pueden observar, bueno, de lo que hemos comentado hasta estos momentos, por una parte podemos separar la materia de seguridad nacional y por el otro lado podemos separar la materia de seguridad interior y defensa exterior. Evidentemente hay principios de carácter, si ustedes gustan, castrense, militarista, disciplinario, etcétera, etcétera. Pero la seguridad nacional comporta una serie de elementos y requisitos adicionales que no necesariamente, ojito con esto, implican discrecionalidad. Evidentemente implican el respeto, la permanencia, la preservación de condiciones de paz, repito, de libertad, de respeto al orden jurídico constitucional. Por decirlo en estos términos, la materia de seguridad nacional no puede per se vulnerar ciertos principios constitucionales, evidentemente como el principio de legalidad, el de taxatividad, evidentemente. Ahora, de un análisis en conjunto, evidentemente de lo que sostuvo el órgano reformador de la Constitución, encontramos que la materia de seguridad nacional comporta las siguientes características. En principio, bueno, este es un resumen de un servidor a través del análisis de la iniciativa, del dictamen, de las propias comisiones en la Cámara de Origen y en la Cámara de Revisora, encontramos los siguientes elementos o notas distintivas. Primero, la seguridad nacional en México es de carácter estrictamente estratégico y aquí estamos ya tocando temas de geopolítica, ¿verdad? Es de carácter estratégico. En segundo lugar, se establece para la continuidad y el desarrollo de la nación mexicana. Ojito con esto. No estamos hablando de un sector de la población aislado, tampoco estamos hablando específicamente de ese mantra común en donde todos solemos invocar el pueblo. Aquí estamos hablando del desarrollo de la nación. En tercer lugar, la materia de seguridad nacional debe tomar en cuenta el equilibrio entre poderes, el principio y el respeto inequívoco de la división de poderes, como una de las condiciones para garantizar la consolidación democrática. Ojito con esto porque la seguridad nacional también tiene por finalidad la salvaguarda de los principios del orden democrático. En cuarto lugar, y esta es una de las situaciones o características más importantes, la seguridad nacional debe preservar, es decir, salvaguardar las condiciones de paz, libertad y justicia del orden jurídico nacional. Es decir, no se puede invocar la materia de seguridad nacional en términos constitucionales para vulnerar otros principios o preceptos de carácter constitucional. Ello sería contraintuitivo, ciertamente. Y en quinto lugar, su finalidad debe ser el fortalecimiento del Estado de Derecho en el que vivimos todos los mexicanos. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto se puede extraer, ¿verdad? Ciertamente del contenido de la iniciativa, del dictamen, de la discusión, tanto en la Cámara de Origen como en la Cámara Revisora, que dio lugar a esta bonita reforma a la Constitución de abril de 2004. Dicho lo cual, ¿cómo quedó estrictamente redactada? Pues bueno, en el artículo 73, fracción 29M, pues básicamente corresponde al Congreso de la Unión pues expedir las leyes en materia de seguridad nacional, ¿verdad? Estableciendo los requisitos y límites a que haya lugar. Pues bien, específicamente, esto corresponde al Congreso de la Unión, evidentemente, es materia federal. Y en segundo lugar, el artículo 89, ojito con esto, consiste en la fracción sexta en preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y, conjunción copulativa, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y exterior de la Federación. Entonces, para desambiguar, efectivamente, desde la Constitución de 1917, la Constitución de Querétaro, ¿verdad? Ciertamente ya encontramos la materia de seguridad interior y defensa exterior de la Federación, pero a raíz de la reforma constitucional de 2004 se incorpora la materia de seguridad nacional, sobre todo para preservar en términos de la ley respectiva, es decir, reserva de ley, ¿no? Que desarrolla posteriormente una ley federal, ciertos principios los cuales no pueden desapegarse, ¿verdad?, de los contenidos que ya el constituyente, el órgano reformador de la Constitución estableció, y desde luego que uno observando esto puede encontrar que se trata de principios de respeto a la libertad, al orden jurídico, la preservación de la democracia, consolidar efectivamente el Estado de Derecho, incluso el equilibrio y de la división de poderes. Esto es muy interesante. Y sobre todo porque en términos constitucionales, insisto, de derecho constitucional mexicano doméstico, la seguridad nacional no es un término unívoco o acabado, ¿no? Parece ser, desde un punto de vista de un servidor, interdisciplinario, que apela incluso a la seguridad humana, que no puede violar derechos humanos. Y esto, compañeros, colegas, amigos de causa, nos debe llevar a una bonita reflexión.
Así las cosas, tomando en cuenta ya el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, uno puede empezar a construir una especie de interpretación armónica y sistemática sobre los alcances de la materia de la seguridad nacional. Por ejemplo, desde un punto de vista de un servidor, pues evidentemente es una materia altamente compleja, comprende un régimen constitucional amplio de interpretación armónica. Desde un punto de vista de un servidor, que vincula al artículo 16 al artículo 19. Ojito con esto, porque incluso en materia de delitos de seguridad de la nación, ¿verdad? El artículo 19, ojito con esto, con la prisión preventiva oficiosa. El artículo 20, evidentemente. El artículo 35, fracción octava, incluso está contemplado en materia de la consulta popular, en la facultad de desarrollo normativo, en el artículo 73, fracción 29, y evidentemente el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, ¿no? Me parece que desde un punto de vista ya armónico y sistemático, podemos considerar que la materia de seguridad nacional en el ámbito del derecho constitucional mexicano está claramente ya diferenciada y separada de otras muy bonitas figuras constitucionales. Insisto, la declaratoria de emergencia sanitaria, ¿no? O la determinación de emergencia sanitaria, que esa corresponde al Consejo de Salubridad General y que, insisto, estamos viviendo en estos momentos. Por otro lado, tenemos la figura del artículo 29 de la Constitución, evidentemente la suspensión de derechos, ¿no? Y aquí tenemos una figura muy bonita relacionada, evidentemente, con la permanencia, con la estabilidad, con la paz, con la libertad, pero desde luego con el orden jurídico mexicano. En términos de revisión o remisión, ¿qué podemos encontrar en ciertos tratados internacionales de derechos humanos? Por ejemplo, pues evidentemente, si ustedes revisan en este momento la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ustedes podrán encontrar una serie de referencias, ¿verdad?, de ciertas restricciones. Por ejemplo, la libertad de expresión, artículo 3, el derecho a la reunión y la libertad de asociación, el derecho de circulación y residencia, ¿verdad? Incluso el derecho de reunión pacífica, entre otros varios, pero esto no opera a título automático, ¿no? El derecho a fundar incluso sindicatos o conformar federaciones o confederaciones en términos del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, del ámbito del sistema universal de derechos humanos. Pero aquí hay una cuestión muy interesante. ¿Esto opera en automático? Yo diría, en sentido estricto, que no puede operar de manera automática. Durante la administración federal de 2006 a 2012 hubo una serie de iniciativas que se presentaron para reformar la Ley de Seguridad Nacional, incorporar algunas adiciones, algunos artículos, prácticamente un capítulo, sobre todo en el contexto que estábamos viviendo en ese entonces, y para justificar y dotar de un marco jurídico normativo, un andamiaje jurídico constitucional a este contexto que algunos hoy todavía llaman de militarización, ciertamente. Y en aquel entonces se hablaba de la construcción de una declaratoria, ¿verdad?, de seguridad nacional. No prosperó, ciertamente. Ustedes saben, en el posterior sexenio del año 2012-2018 también hubo reformas, ediciones, se creó una ley específica y en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, a través de una acción de inconstitucionalidad, un mecanismo de control abstracto, determinó la invalidez total de ese conjunto normativo, ciertamente. Pero entonces, si ya la Corte de alguna manera determinó la invalidez de todo un conjunto normativo, ¿no?, a la luz del artículo 89, fracción sexta y del 73, fracción 29, ¿en dónde estamos parados? ¿En dónde estamos parados? Ciertamente, en términos de la ley federal, es decir, la Ley de Seguridad Nacional, uno tiene que, evidentemente, remitirse por esta reserva de ley a los alcances y al contenido de sus disposiciones. Por ejemplo, en el artículo tercero se menciona en el primer párrafo, se entiende por seguridad nacional, se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Básicamente hay un listado de 6 fracciones, muy bien, ¿no?, entre las que destaca el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. Esto lo encontramos en el artículo 3, fracción tercera de la Ley de Seguridad Nacional. Y evidentemente esto es concordante, ¿verdad?, ciertamente con el contenido y alcance del dictamen, tanto de la iniciativa como del dictamen y de la discusión de la reforma constitucional del año 2004.
desde luego, si ustedes tienen a la mano su ley de seguridad nacional, ustedes podrán encontrar evidentemente que en el artículo cuarto también se desarrollan una serie de principios, por ejemplo, el de legalidad, el de responsabilidad respecto de los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Los desafíos a la seguridad nacional se encuentran exclusivamente listados, esto debemos entenderlo de manera taxativa, es decir, limitativa, no amplia, no como una cuestión que pueda extenderse por una interpretación, porque evidentemente estamos hablando de cómo es que opera el Estado mexicano a través de sus instituciones, que desde luego se le ha dado un efecto, si ustedes gustan, o una vertiente estrictamente militarista, pero como ustedes observarán, insisto, tiene una connotación estratégica, geopolítica, amplia, interdisciplinaria, que implica, desde luego, esto hay que remarcarlo, la materia de seguridad nacional implica un respeto irrestricto al orden constitucional, los derechos humanos y el principio de división de poderes. Pues básicamente también encontramos en el artículo quinto pues un listado de aproximadamente 12 fracciones que comportan las amenazas a la seguridad nacional, y esto desde luego es concordante, ¿no?, con la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con aquel contexto que, insisto, veníamos viviendo desde el año 2001 a raíz de los ataques terroristas a los vecinos, y esto se desarrolló. Entonces uno puede entender cuál es el origen y el desarrollo de la materia. Entonces, si uno observa detenidamente, pues bueno, uno no encuentra, ¿verdad?, pues, actos de terrorismo, interferencia extranjera, etcétera, y que impidan a las autoridades a actuar contra la delincuencia organizada. Muy bien, integrar operaciones, perfecto. Ese es el enfoque militarista. Lo único que uno puede encontrar respecto a estos desafíos o amenazas a la seguridad nacional, y esto en sentido amplio, y esto, por así decir, aplicando una especie de indubio pro autoridad, ciertamente, lo encontramos, como ya lo referimos en otra ocasión, en un bonito post, en la fracción 12 de este artículo quinto, actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Esto desde el punto de vista de la materia técnica, del ámbito administrativo, pero esto, la materia de seguridad nacional, insisto, irradia a otra serie de conjuntos de principios de materias. El más evidente y por el que mucha gente está cuestionando este contexto, ¿verdad?, en donde nos encontramos con un acuerdo, con un decreto, no quiero emitir una opinión técnica al respecto, pero lo más básico que salta a la vista son evidentemente los criterios de transparencia, de acceso a la información en términos de la Ley Federal de Acceso a la Información y evidentemente de la Ley General. Evidentemente se puede clasificar, ¿no?, se puede determinar como información de carácter reservado, y bueno, la Constitución también contempla una serie de mecanismos para que en revisión incluso el Tribunal Constitucional pueda conocer, ¿no?, de la revisión en tratándose de materia de seguridad nacional a petición del consejero jurídico del gobierno, ciertamente, pero no me quiero enfocar exclusivamente al término de las obligaciones de transparencia, ¿no?, de los sujetos obligados, de lo que dice la ley de transparencia para obtener el acceso a la información, que desde luego es muy valioso, es muy importante para conocer el alcance, el escrutinio, ¿verdad?, los actos y las omisiones de las autoridades, evidentemente, que llevan a cabo la utilización de recursos públicos. Eso por un lado, vamos a decirlo así, inciso A. Por un lado tenemos evidentemente los temas de transparencia, de acceso a la información y la clasificación de reserva, que ello implica justificarlo por cuestiones de seguridad nacional. Inciso B, yo aquí sí me llama mucho la atención que la simple referencia de la materia de dos palabras, seguridad nacional, implicaría que en caso de complicarles la situación, ello equivaldría a vincular los actos y las omisiones con ciertos delitos de carácter federal. Y esto sí me parece delicado en términos del artículo 19 de la Constitución relativo a la prisión preventiva oficiosa. Y en tercer lugar, la materia pura y sustantiva, la administrativa, la que deriva específicamente del artículo 73, fracción 29, en conexión con el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, que es la pura para entender qué es la seguridad nacional. Y entendiendo, vamos a decirlo así, desde el punto o desde un punto de vista en estricto sentido sobre la seguridad nacional, encontramos que el mandato del órgano reformador de la Constitución estableció que la seguridad nacional debe necesariamente respetar los derechos humanos, el principio de legalidad, la libertad, el orden jurídico constitucional y desde luego el principio de división de poderes.
Y aquí me gustaría dejar una bonita duda, una bonita inquietud a todos ustedes, amigos, compañeros, colegas de causa. Evidentemente, podría uno cuestionarse, podría uno preguntarse, uno podría encontrarse ante la vulneración, ¿no?, de las atribuciones de los órganos originarios del Estado mexicano, o como clásicamente se conoce, ante un principio de afectación derivado de un choque de esferas competenciales. No quiero dar ideas, pero ciertamente podemos encontrar ciertos elementos. Y afortunadamente, los precedentes y la doctrina constitucional ya han dado cuenta de cómo entender, ¿verdad?, ciertamente la materia de seguridad nacional. No quiero entrar a análisis de lo que es totalmente la inquietud de muchos de ustedes. Tan solo quiero describirles que históricamente la materia de seguridad nacional, en principio, no estaba contemplada desde el texto originario de la Constitución de 1917. Posteriormente fue reformada en 1944 para hacer frente al contexto en donde el Estado mexicano participó en la Segunda Guerra Mundial, y finalmente se incorporó la materia a raíz de una serie de iniciativas de reforma a la Constitución en las que participaron diversos grupos parlamentarios del PRI, del PRD, incluso del PAN. Pues eso es dominio público y todo el mundo lo puede consultar, para actualizar el marco normativo, porque ciertamente ya contábamos con instituciones como por ejemplo el CISEN en términos de inteligencia, ¿verdad?, de recopilación de información y diagnóstico, no estrictamente órganos de vigilancia y de espionaje para las personas o para sectores de la población, aunque bueno, en el imaginario colectivo así ha sucedido, pero sí tenía la finalidad de dotar de cierta información de inteligencia. A raíz de la reforma de 2004, la materia de seguridad nacional, vamos a decirlo así, sufre una especie de expansión, en donde implica necesariamente la preservación de ciertos principios en el orden jurídico constitucional, los cuales no pueden ser contradictorios per se. Y es que esto hay que leerlo en clave, insisto, de una interpretación armónica y sistemática de muchos artículos de la Constitución que nos llevan a la Constitución, que la simple invocación de la materia de seguridad nacional no puede, ¿no?, trastocar o afectar otros principios constitucionales. Máxime que evidentemente no puede generar su aplicación o su invocación, no puede generar un efecto de exclusión o de restricción de determinados derechos. No sirve, vamos a decirlo así, no sirve para minimizar trámites, no sirve para restringir derechos o garantías. Es decir, al contrario, la materia de seguridad nacional debe ser invocada precisamente para la salvaguarda o para la preservación del orden jurídico constitucional, del principio de división de poderes, de la libertad, del mantenimiento de la paz, de la seguridad en el ámbito del derecho constitucional mexicano. Y esto no lo digo yo, son las determinaciones, los razonamientos del órgano reformador de la Constitución, que quiso incorporar desde el año 2001 estas reformas en el artículo 73, fracción 29, y en el artículo 89, fracción sexta, ciertamente. Así que, sin entrar a realizar una especie de análisis muy detallado sobre la bonita materia de seguridad nacional y la perspectiva que uno pueda considerar, ¿verdad? Ciertamente, ya lo hemos comentado, a mí me parece que lo que ha pasado, ¿verdad? A quien dice si es el debate de un acuerdo, si es el debate de un decreto, pero ciertamente me parece que hay, vamos a decirlo así, y muy respetuosamente, hay áreas de oportunidad para revisar y mejorar las cosas. Porque nada más este pequeño detalle, no quiero entrar a profundizar, evidentemente, porque esto en el futuro podría ser objeto de un análisis de escrutinio, de un control constitucional a través de diversos mecanismos, pero ciertamente podemos señalar solamente este dato. Me parece que el fundamento jurídico constitucional de origen es el incorrecto, y consecuentemente en el desarrollo no se puede invocar de manera aislada la seguridad nacional con unos efectos de restricción, ¿no?, que trastoquen los procedimientos, las regulaciones, las garantías, minimizar, porque ello equivaldría, y aquí sí nada más, muy escuetamente, ello equivaldría incluso, ¿no?, porque eso es una cuestión bastante técnica y fina, ello equivaldría, vamos a decirlo así nada más, a confundir los efectos y alcances de diversas figuras jurídicas. Ciertamente, si uno hace un análisis constitucional de las restricciones constitucionales e incluso convencionales, y si uno le aplica el debido test de proporcionalidad o el balancing test, ¿no?, evidentemente podemos partir, ¿no?, primero de la previsión normativa, de la previsión legal, que persigue una finalidad constitucional o convencionalmente legítima, que sea adecuada, que sea de la vía idónea y que sea estrictamente proporcional.
pero eso equivaldría a un análisis totalmente divergente. Ciertamente, y aquí quiero llamar la atención a cómo, por ejemplo, lo ha abordado el sistema interamericano. Hay sentencias, hay pronunciamientos de la Corte Interamericana en donde toma o retoma ya algunos elementos y lo tiende a vincular, por ejemplo, con las observaciones generales que ha expedido a lo largo de ya algunos años, las opiniones consultivas que ha expedido a lo largo de ya algunos años de cómo deben de entenderse incluso la expresión leyes. Y ya lo comentamos, eso desde un punto de vista, lo que ha expresado un servidor, técnicamente pues es público. La expresión leyes, ¿no?, en sentido estricto para la restricción de los derechos, pues es que no alcanza con la simple manifestación, porque ello equivaldría a vaciar del contenido el núcleo duro esencial de los derechos humanos para decir que el legislador democrático, palabras más menos, puede, justificando o invocando algunos conceptos como seguridad nacional u orden público, ipso facto, bueno, en este caso ipso iure, vaciar el contenido y alcance de los derechos humanos reconocidos convencionalmente. Ciertamente esto no opera así, ¿no? Por ello me gustaría hacer un llamado muy respetuoso a revisar esta situación. No quiero entrar en el análisis muy detallado de esto, porque me parece que esto podría llegar a ser subyúdice, ciertamente, ¿verdad? Esto podría llegar a ser materia de análisis a través del respectivo mecanismo de control constitucional, pero me parecería que podría mejorarse. No es la vía, ¿no? Insisto, no es la vía, porque para eso tenemos otra serie de mecanismos, otra serie de instrumentos y figuras constitucionales, las cuales hay que justificar, detallar adecuadamente. Y bueno, si ustedes observan, desde el año 2011, pues la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución tiene durmiendo el sueño de los justos, y ha habido esfuerzos, ¿no? Ha habido esfuerzos por parte de activistas, colegas y demás para, pues de alguna u otra forma determinar la inconstitucionalidad de la omisión, ¿verdad?, de la competencia legislativa, la omisión del poder legislativo para llevar a cabo, pues expedir la normativa correspondiente del artículo 29 de la Constitución Federal. Ciertamente ha habido estos esfuerzos, pero sí quiero llamar su atención que no podemos confundir lo que es la materia de seguridad nacional con otro tipo de figuras constitucionales, específicamente con el artículo 29. Y bueno, sobre el alcance y contenido de lo que debe entenderse por leyes, pues evidentemente uno puede remitirse a la opinión consultiva 6/1986 de mayo de 1986 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo dejo a su atenta consideración, porque evidentemente empieza un desarrollo normativo sobre cómo uno puede entender la justificación normativa sobre eventuales restricciones a los derechos humanos. Y finalmente, para no hacer esto demasiado extensivo y no abusar de su amable tiempo y consideración, me parece, insisto, muy respetuosamente, que la materia de seguridad nacional, ya visto desde el año 2004, sí ha sufrido algunas modificaciones. Evidentemente este año sufrió unas modificaciones que no fueron mayores, pero me parece que sí, y que comporta el desarrollo armónico de varias autoridades. Pero me parece que para darle un efecto como el que se pretende, requeriría de una revisión más detallada. No puede ser trastocada ni confundida con las diversas facultades y atribuciones del propio artículo 89. Por ejemplo, la facultad reglamentaria de la fracción primera es evidentemente y totalmente diferente, ¿no? La invocación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es totalmente indiferente, la fundamentación y motivación, a lo que puede ser una determinación en materia de seguridad nacional en términos de la fracción sexta del artículo 89. Así que sí, yo quiero ser muy respetuoso en este sentido de que enfrentamos áreas de oportunidad. ¿Y para qué? Ojito con esto, porque luego hay voces en el sentido de que, bueno, no hay propuestas. No, sí, desde un punto de vista estrictamente jurídico, normativo, constitucional, pues yo sugeriría respetuosamente revisar los términos y alcances de esta fundamentación constitucional, porque podría presentar, pues sí, ciertamente algunos aspectos de análisis, ¿verdad?, en sede constitucional a través de las diversas vías y mecanismos que reconoce la Constitución en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, dicho lo cual, hasta aquí lo vamos a dejar. Y parece que ya hemos agotado el punto. No quiero expresar más
pronunciamientos de carácter técnico o calificativo, solamente he esbozado un par de ideas generales, insisto, muy respetuosamente a título individual, particular, que no comportan y comprometen el punto de vista de ninguna institución pública o académica, son simplemente reflexiones de un servidor para entender cómo debe incluso desarrollarse, comprenderse esta bonita materia de la seguridad nacional y si es adecuado la cita genérica sin la debida fundamentación y motivación y desde luego las consecuencias y efectos que podría llegar a entrañar a una serie de principios, derechos fundamentales, marco procedimental administrativo, etcétera, etcétera, lo que ustedes gusten. Me parece que la materia está totalmente acotada en términos constitucionales. Sus finalidades son claras: la preservación y el mantenimiento de la paz, del orden constitucional e incluso el reconocimiento, insisto, del principio de división de poderes. Dicho lo cual, vamos a proceder a saludar y bueno, manifiesta si hay alguna duda, comentario, sugerencia. Vamos a hacerlo en este momento. Vamos a proceder a saludarles. Gracias. Gracias. ¿Dudas o comentarios? Bueno, parece que no. Vamos a esperar un momentito. Insisto, estos básicamente son unas reflexiones, unos bullets, ¿verdad? Uno a veces está trabajando en ciertas cosas y de repente se le viene a la mente, sí, la seguridad nacional y desde 1944 y luego la reforma constitucional de 2004. Son de esta serie de cosas que a uno le pasan, ¿verdad? Pero no quería dejar pasar la oportunidad para explicar de dónde viene el término y alcance de esta bonita figura constitucional que ciertamente aterrizó de previsiones del derecho internacional público clásico, ¿verdad? Ciertamente, para adecuar, para armonizar nuestro marco normativo, y la materia está federalizada a ciertas áreas en donde el poder legislativo federal, exclusivamente competencial, puede desarrollar, y específicamente al poder ejecutivo, al titular del Ejecutivo Federal, le corresponde la preservación, y que la preservación no puede ser, insisto, desde un punto de vista técnico, discrecional o aislada, o dotarle de un significado que abarque prácticamente cualquier cosa. Esto no es así porque por mandato del constituyente, del órgano reformador de la Constitución, lo acotó, ¿no? Bueno, si no hay dudas, comentarios y sugerencias, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias. Hacer más grande la pantalla. Gracias. Y muy bonita noche. Pues bueno, amigos, colegas, muchas gracias por escuchar, ¿no? Y bueno, estamos hasta la próxima. Muy bonita noche. Que descansen y libertad para todos. Chao. Bye.